Buenas tardes, gracias por informarse con el noticiero de Canal 6 este jueves 13 de junio. De inmediato le presento nuestros titulares. Diputados aprueban con 73 votos la reorientación de fondos para la compra de uniformes a policías y militares. FMLN inicia el proceso de distribución de las papeletas a nivel nacional para las elecciones del próximo domingo. Empresario Javier Simán descarta postularse a algún cargo de dirección en el COENA para los próximos comicios de agosto. Y en las noticias internacionales, fiscal electoral de Guatemala recibe amenazas a pocos días de las elecciones generales del domingo. Esto y más en los próximos minutos. Comenzamos. Los ataques a elementos policiales continúan. Anoche, un investigador de la Delegación Centro de la PNC fue asesinado en las inmediaciones del Parque El Roble, en las cercanías de la Universidad de El Salvador. La víctima fue identificada como Luis Armando Ortiz Renderos, quien fue interceptado por dos sujetos que se conducían en una motocicleta. Con él son 24 los policías asesinados en lo que va del año y el cuarto desde el 1 de junio a la fecha. Y minutos después del ataque, el ministro de Justicia y Seguridad, a través de su cuenta de Twitter, confirmó la detención de uno de los implicados y reiteró que el compromiso de las autoridades por no permitir que estas estructuras delincuenciales sigan llenando de luto al pueblo salvadoreño. Ya este mediodía, en otro tuit, el ministro confirmó la captura de un segundo sujeto que atentó contra el agente policial y reiteró el compromiso de las autoridades por no dejar impunes estos crímenes. Y el sector privado también se pronunció sobre los ataques a los elementos policiales de los últimos días y sobre otros temas que deben ser prioridad para el gobierno. Carla Torres nos informa al respecto. Adelante, Carla. Debe ser prioridad resguardar la seguridad de los elementos policiales para las nuevas autoridades de gobierno. Así lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Steiner, al opinar sobre los diferentes ataques que han cobrado la vida de al menos 4 policías en los últimos días. Una acción más coordinada, tiene que ver mucho trabajo de inteligencia, tiene que hoy fortalecer también el trabajo con seguridad digital y otras para que también poner en menos riesgo a las personas, a los cuerpos militares, a la policía, pero también pues que haya una intención de un ataque más frontal para disminuir este flagelo. En ese sentido, otros rubros de agenda nacional a los que se deberían dar prioridad es el tema de las aduanas. Resolver los atrasos que existen, las fallas de sistemas, la facilitación de comercio que tiene que existir, la generación de empleo tiene que ser también una prioridad y es realmente la receta que el país tiene que tener para erradicar la pobreza. Y en materia de seguridad dijo que se deberían reforzar los planes para atacar de forma frontal a la delincuencia. Y ojalá que sea una prioridad y que tengan la voluntad realmente de tomar esas decisiones que posiblemente serán difíciles, pero que tienen que ser una prioridad. La población no puede seguir en esta opresión. La población ha perdido la paz, la tranquilidad de salir a trabajar todos los días. Angie, amigos televidentes, por mi parte esto es todo. Los esperamos a las 8 de la noche con más detalles de estas y otras noticias. Gracias, Carla. Buenas tardes. Y ahora vamos hasta la Asamblea Legislativa, donde los diputados han aprobado reorientar fondos para la compra de uniformes y elementos a policías y militares. Xiomara Ramírez nos informa al respecto. Adelante, Xiomara. Así es, muy buenas tardes para todos. Con 73 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la reorientación de 2.8 millones de dólares de la Contribución Especial de la Seguridad para la compra de uniformes a los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Vamos a ver entonces la votación acá en el Salón Azul. Se cierra la votación y con 67 votos se aprueba el dictamen. Así es, lo que teníamos en pantalla era la reciente votación de los diputados de la Asamblea Legislativa para avalar la reorientación de 2.8 millones de dólares para la compra de uniformes tanto para los elementos de la Policía Nacional Civil como para la Fuerza Armada. Para que nos amplíe esta información, vamos a conversar con el diputado de Arena, Mauricio Ernesto Vargas. Buenas tardes, bienvenido al noticiero de Canal 6. Buenas tardes, un placer saludarlo, un saludo a la audiencia del noticiero. Primero, decir que como Alianza Republicana Nacionalista estamos acompañando la aprobación de estos 2.8 millones de dólares, que eran 5, pero ya hay la otra parte que estaba dentro del presupuesto, solamente de la contribución especial y de los grandes contribuyentes se necesitaron 2.8 millones de dólares. Extendemos la mano a esta situación
Creemos que el momento de inseguridad es muy grande, continúa creciendo y que se necesitan estar del lado de los agentes de la autoridad y de las iniciativas del Gabinete de Seguridad. Por supuesto, darles este equipo para que continúen con el combate a la criminalidad en el país. Definitivamente, aunque hacemos la advertencia también que se nos dijo que desde el primer día íbamos a tener estrategias y reingeniería de planes y todavía lo seguimos esperando. Hemos dicho que como oposición vamos a acompañar al señor presidente en el combate a la inseguridad, extendemos nuestra mano, ponemos nuestra voluntad en el combate, pero no vamos a poder acompañar todo aquello que corresponda a un show o que corresponda a proyectos de inexperiencia y de incompetencia, eso no lo vamos a poder acompañar. Ok, gracias, diputado, muy amable. Con esta información retorno al estudio. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Xiomara. Y por otra parte, y en otra orden de noticias, el ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, negó esta mañana haber contratado familiares durante la administración de Sánchez Serén. Yo no tengo ni hijos ni hermanos en el gobierno. Yo, si ahorita alguien me dice que yo he contratado a un pariente, que me lo presente. Pero yo eso... El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, ordenó en semanas recientes la destitución de al menos 13 familiares del expresidente Salvador Sánchez Serén, quienes ostentaban cargos en diferentes carteras de Estado. Hasta ahora no se ha mencionado a ningún familiar de Óscar Ortiz. Y la Comisión Especial Electoral del FMLN brindó detalles de la logística para llevar a cabo las elecciones internas este próximo domingo, donde se elegirán a los organismos de dirección, entre ellos al secretario general del partido, cargo para el cual están compitiendo por lo menos 4 candidatos. Jessica Espinosa nos informa. Buenas tardes, Jessica. Así es, muy buenas tardes. La Comisión Especial Electoral del FMLN informó que a partir de mañana iniciarán la distribución del material electoral en los 14 departamentos del país para llevar a cabo este próximo domingo las elecciones internas. Concluyendo este proceso el día sábado, de manera que las comisiones electorales departamentales procederán posteriormente a entregar el material a las comisiones municipales. Informó además que las elecciones internas se estarán desarrollando en los 262 municipios del país, en donde alrededor de 38,000 afiliados estarán eligiendo a los organismos de dirección, entre ellos el secretario general del partido. Tenemos elecciones en los 262 municipios. Vamos a hacer entrega de 7 papeletas para que se pueda elegir al secretario, secretaria general, secretario, secretaria general adjunta, Consejo Nacional, secretarios y adjuntos de las departamentales, las 14 directivas departamentales, las directivas municipales, convencionistas departamentales y convencionistas nacionales. En una conferencia de prensa, el candidato a secretario general, Óscar Ortiz, hizo un llamado a la militancia a exigir transparencia en este proceso y a ejercer su derecho este próximo domingo. Yo estoy confiando y estamos confiando en que la militancia va a saber hacer y tomar la decisión acertada y cuidar su voto el día 16. Porque siempre hay gente que no entiende el momento y se ha cegado y quiere seguir haciendo las cosas de la misma manera. Aquellas cosas que ya no funcionan, las quiere seguir haciendo. Más detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por otra parte, el empresario salvadoreño Javier Sibán se refirió a la renuncia de Mauricio Interiano como presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, COENA. Dijo que esta acción se abre a espacios de nuevos liderazgos para renovar el partido. Mire, yo no soy miembro de ninguna dirigencia ni de ninguna estructura. Yo soy un afiliado más en el partido. Que vengo señalando la necesidad de cambiar el rumbo del partido. Hay que democratizarlo, hay que cambiarlo, hay que transparentarlo, y veo con buenos ojos la salida del presidente del partido, porque eso abre espacio a nuevos liderazgos para que asuman esas responsabilidades. ¿Se va a someter al proceso? No, yo he insistido que yo he pedido la renuncia, había venido pidiendo la renuncia del presidente, pero no para ocupar yo su puesto, sino que para abrir espacio a liderazgos que ya existen en el partido. Creemos de que hay que abrir esos espacios, hay que cambiar, hay mucho que corregir, hay que ordenar la casa, y creo pues que con este cambio se abre el camino para todo eso.
Actualmente el COEN está siendo liderado por Rolando Alvarenga y las elecciones internas para elegir a las nuevas autoridades se realizarán el próximo 25 de agosto de este año. La Universidad de Tel Aviv logró romper barreras científicas con la producción de un corazón vivo. El órgano de 3 centímetros tendrá que pasar por un periodo de maduración hasta que pueda bombear sangre como el de un ser humano. Los científicos indicaron que lograron imprimir el corazón en 3 horas usando células y materiales de un paciente. Pausa y regresamos. Junio. En las noticias internacionales, el Ministerio Público de Guatemala reveló que autorizó una licencia al fiscal de delitos electorales Oscar Chad para salir de aquel país ante las amenazas de muerte que recibió en vísperas de los comicios generales. La fiscal general de Guatemala leyó la solicitud de licencia por 3 meses enviada a Chad, en la que está explicando que su estadía en el puesto podría en riesgo a la mayor parte de su familia tras recibir amenazas tangibles que no precisó. El fiscal investigaba delitos electorales desde el financiamiento de los partidos políticos hasta la posible influencia del crimen organizado o el uso de recursos públicos con fines proselitistas. Y 2 activistas defensores de migrantes fueron liberados en México después de que un juez desestimara acusaciones de tráfico de personas en su contra. No obstante, la Fiscalía informó que objetará la sentencia que liberó a uno de ellos, quien ya contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez federal. Los activistas colaboraban con la organización Pueblos Sin Fronteras, que ha ayudado en la logística de las caravanas de migrantes centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos. Y en Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli ya goza de su arresto domiciliario. Está en su casa, pero sin poder tuitear. Los abogados del exmandatario apelaron las medidas restrictivas tras ordenarse su arresto domiciliario, tras cumplir la detención preventiva que mantenía desde hace un año. Martinelli no podrá usar sus redes sociales, una de sus tribunas favoritas, para opinar. Esa es una de las varias prohibiciones que los 3 jueces del sistema penal le aplicaron al exmandatario, que es procesado por el presunto delito de interceptaciones de comunicaciones o pinchazos telefónicos. Y el ciclón Bayu en el mar Arábigo azotó una localidad pesquera en India con fuertes vientos, oleaje y lluvias. Las autoridades prevén mal tiempo a pesar de que el meteoro se desvió a una costa occidental de aquel país. Bayu, la segunda gran tormenta de la temporada, se desvió hacia el oeste, bordeando la costa de un estado occidental y según indicó el Departamento Meteorológico de India, añadiendo que es un poco probable que toque tierra como se esperaba en un principio. Pakistán emitió un aviso por oleaje y por ola de calor, aunque no se espera que el ciclón alcance la ciudad portuaria de Karachi de forma directa. Y en Ecuador, un preso murió baleado y varios policías fueron detenidos momentáneamente durante un incidente registrado en una cárcel de aquel país. El suceso ocurrió en un reclusorio de Puerto de Guayaquil y tiene lugar cuando el sistema penitenciario del país está declarado en emergencia. El reo, que cumplía una condena de 26 años, falleció a causa de varios disparos y después fue decapitado. El 16 de mayo pasado, el gobierno decretó el estado de excepción para el sistema penitenciario a raíz de riñas mortales en prisiones y de un hacinamiento carcelario que bordea el 40%. Y en Ciudad de México, una familia olvidó a su hija de 8 años en una gasolinera. Fue hasta que llegaron a su casa que se dieron cuenta de la ausencia de la niña. Ocurrió cuando el matrimonio se detuvo para cargar combustible de su camioneta y olvidaron a su hija que entró al baño. Los mismos empleados de la gasolinera se percataron que la niña estaba sola, llorando, y por supuesto llamaron a la policía, quienes finalmente reunieron a la pequeña con sus padres. Y en una noticia que ha conmocionado al mundo artístico, esta madrugada falleció la actriz mexicana Edith González, víctima de un cáncer de ovarios que le fue detectado hace 3 años. La actriz de 54 años de edad estaba hospitalizada en Los Ángeles y desde hace un par de semanas su salud se fue deteriorando. Su familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. La amplia carrera de Edith González comenzó a los 5 años en cine, radio, teatro y televisión. Y en información extra, esta es probablemente la pista de esquí más genuina del mundo. Se encuentra en la azotea de una planta de tratamiento de residuos en Conapahue.
y no tiene ni un copo de nieve, pero sí muchos obstáculos que la convierten en un paraíso de cualquier esquiador. Una superestrella de este deporte dio buena fe de ello mientras dejaba de él una piedra central de la eléctrica convierte los residuos en calor y electricidad para la ciudad danesa sin ninguna emisión de CO2. La moderna planta inaugurada en el 2017 con su pista de esquí de casi 500 metros de longitud, sus senderos y sus paredes de escalada será además una de las principales zonas de recreo de la capital de Dinamarca. Pausa y regresamos con los deportes. Continuamos con las noticias nacionales. Isabel Ramos conversó con la integrante de la Comisión Política del FMLN, Lorena Peña, quien criticó algunos puntos de la forma de gobernar del nuevo presidente de la República. Adelante, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. La dirigente del FMLN, Lorena Peña, se refirió a la forma que a su juicio está gobernando el presidente de la República, Nayib Bukele, a tan solo unos días de haber tomado posesión de su cargo. Mire, como resultado, ¿verdad? Norteamericano, con una política represiva, contraria a la diversidad política, antidemocrático. Con respecto a los recientes despidos de personas ligadas a exfuncionarios del partido de izquierda, sostuvo que todo se trata de una persecución política. En una lógica de golpear a lo que ellos consideran cualquier persona que pueda tener pensamiento diferente, no puede, sobre todo con los trabajadores públicos y trabajadoras de este país, estar amenazando, ya sea por revancha personal, inventándose parientes, como en mi caso, que me inventé un pariente con tal de echar al pobre hombre que era de Nuevas Ideas. Debe respetar los derechos laborales, civiles y políticos de todo el pueblo salvadoreño. Recordemos que Nayib Bukele formó parte de las filas del FMLN. En ese sentido, Lorena Peña aseguró que no se arrepienten de haberse desligado completamente del actual presidente de la República. Yo creo que el único arrepentimiento es habernos tardado tanto, pero bueno, corregir siempre es bueno, no importa en qué tiempo. No nos hubiera dado el poder porque el FMLN quiere el poder para transformar el país y no para llevar a cualquiera a ver cómo gobierna según se le antoje. Nosotros somos un partido que tiene principios, que tiene propuesta política. Esa es la información que tengo por el momento. Le deseamos feliz provecho si almuerza con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Y por otra parte, Nelson Martínez, ex viceministro de Transporte, otorgó un perdón legal al empresario y presidente de AEAS, Genaro Ramírez. He concedido ese perdón, que es una forma jurídica de concluir el caso, en la cual él se ha comprometido a no, dijéramos, de nuevo a hacer los mismos actos, ni mediáticamente, ni de ningún otro punto de vista. Mi profesión no dice boxeador, luchador, o sea, un guerrero ni nada. O sea, yo soy un empresario que esto me ha desgastado durante 2 años prácticamente, y bueno, en buena hora y pienso respetar los términos en los cuales se ha firmado la resolución que consta en nuestro poder, pues, a no comentar más el asunto. Esta audiencia fue realizada por el Tribunal Tercero de Sentencia por los delitos de difamación y calumnia y fue interpuesta por el exfuncionario Nelson García en junio de 2017 por supuestos ataques verbales de parte de Ramírez en diferentes medios de comunicación. Esa audiencia se había aplazado ya 7 veces. Y por otra parte, el alcalde de Soyapango está valorando presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el ex viceministro de Transporte Nelson García. Alega que con la resolución de la Sala de lo Constitucional con respecto al carril exclusivo del Citrans, el exfuncionario pudo haber cometido el delito de actos arbitrarios. En primer lugar, porque con el fallo ha quedado comprobada de facto el delito de actos arbitrarios. Lo que vamos a necesitar es que la Fiscalía General de la República investigue por qué se dieron los actos arbitrarios. Si fue por una negligencia, por una omisión, que el viceministerio no desconocía el procedimiento, que obviamente hoy con la actual ley de procedimientos administrativos uno no puede decir que no conoce.
Los empresarios de Rutas Unidas pidieron al gobierno trabajar en conjunto para buscar una solución al proyecto Citrans de manera transparente. El Ministerio de Obras Públicas recientemente informó que ya inició un proceso para iniciar una auditoría. Y no hay tiempo para más, como siempre, gracias por su preferencia. Buenas tardes.